Tenemos que garantizar el destrabe de todas estas obras que están paralizadas. Vamos a seguir en la secuencia Elige Bien. Está en nuestros estudios ahora Roel Sánchez. Él es el candidato por el Movimiento Regional y yo Arequipa al gobierno regional de Arequipa. Y él se lanza a esta elección sostenido por un plan de gobierno de la región Arequipa 2023-2026, que es un extenso texto que ha sido preparado por un conjunto de especialistas y que pretende ser un diagnóstico de la situación en Arequipa y de las tareas urgentes que hay que enfrentar con respecto a esta región. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás, y a todos los seguidores. De hecho, que hasta agosto del año pasado estuvimos muy bien en las aulas académicas como rector de la Universidad Nacional de San Agustín, universidad que ahora tiene una presencia nacional e internacional. Sin embargo, cuando vemos la realidad de Arequipa, la incapacidad de sus gobernantes, la falta de liderazgo, obras paralizadas, la ineficiencia, hemos tomado la decisión de dejar las aulas académicas para pasar a la política, pero no para hacer la política tradicional, sino para ejercer docencia y decencia en la política. Ahora, lo tremendo que ha ocurrido en Arequipa es que, como en todo el resto del país, es como una maldición. Sus autoridades, sus exautoridades están todos procesados, presos, ¿no es cierto?, involucrados en escándalos de corrupción. ¿Por qué le pasa eso a Arequipa, que es una de las regiones más ricas y más potentes del Perú? Bueno, si lo vemos, no solamente es un problema de Arequipa, es un problema nacional. Definitivamente el Perú, y en especial Arequipa, necesita de nuevos líderes. Líderes que no solamente sean políticos, sino que también sean técnicos y que conozcan la gestión pública, que tengan la capacidad, la experiencia y sobre todo el compromiso y la auténtica vocación de servicio. Y eso es lo que nosotros estamos planteando para Arequipa. Mira, si vemos nosotros en el año 2019, ¿qué nos plantea la Contraloría? 966 millones se han perdido por causa de la corrupción y la inconducta funcional. Actualmente tenemos 241 proyectos en ejecución, de los cuales 94 proyectos están paralizados. Y asumimos por corrupción o por inconducta funcional. ¿Cuánto suman esto? 3.111 millones. Y esa es la realidad. Entonces esto no puede continuar. El flagelo de la corrupción hay que combatirlo. El flagelo de la inconducta funcional hay que combatirlo. Y para eso se necesita conocimiento de la gestión pública, que el líder tome decisiones, gerencie como corresponde la gestión pública y no vaya a aprender en el sector público. Porque ha habido todo un debate sobre cómo nos pudo pasar que el Perú fuera un país que crece en términos macroeconómicos y no resuelve a la vez los problemas más importantes y más básicos de sus ciudadanos. Y en realidad la explicación primera, la más importante, es la increíble ineficiencia en la gestión y la corrupción, ¿no? Porque no es un problema de recursos. O sea, y usted mismo lo está diciendo, ¿no? O sea, la cantidad de proyectos parados, la cantidad de dinero mal usado, la cantidad de dinero robado. Ahora, ¿qué va a hacer usted para corregir esto? Muy bien. En principio, tenemos experiencia. He ejercido 21 años como auditor antes de ser rector, tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual nos da pues una mirada, un conocimiento muy serio y fuerte de lo que es la gestión pública, lo que es la normativa pública. No nos van a venir a decir cómo se sigue un procedimiento en el sistema de tesorería, personal, finanzas, en lo que significa el concepto, la identificación de un proyecto, el desarrollo del expediente técnico y los procesos logísticos. Eso lo conocemos. Por lo tanto, ahí hay una garantía de que sabemos tomar decisiones. Pero por otro lado, tampoco necesitamos nosotros incorporar gerentes o funcionarios que no conozcan del sector público. Tienen que contar con experiencia, con conocimiento y el compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Tal es el caso, por ejemplo, cuando yo he estado de rector, pueden verlo ahí en mi declaración jurada ante la Contraloría. ¿Qué le he dicho a la Contraloría? Autorizo el levantamiento de mi secreto bancario y tributario.
Ahora, soy el único candidato en Arequipa, por lo menos lo que he revisado en las hojas de vida, que adjunto un anexo y le decimos nosotros, en el marco de nuestra lucha contra la corrupción y de la transparencia, autorizamos el levantamiento de nuestro secreto bancario de reserva tributaria. Y de llegar a ser gobierno regional, esto se aplicará también para los gerentes y cargos de confianza, respetando la meritocracia. Usted acaba de tocar un punto que es bien delicado, doctor, que es el de los cargos de confianza. Es decir, lamentablemente lo que ocurre en la estructura del Estado peruano es que quienes toman las decisiones de qué se gasta, qué se contrata, es decir, en qué se usan los recursos públicos, es la capa superior de funcionarios, que la mayor parte de ellos son funcionarios de confianza, es decir, que son nombrados a dedo por quien haya ganado la elección. ¿No es cierto? Entonces, lo que ocurre normalmente y desgraciadamente estos últimos años es que eso no ha correspondido necesariamente con personas que están ahí con las calificaciones necesarias por un lado, pero incluso ese no es el único problema, sino que están ahí para ver cuánto se pueden levantar. Entonces, no hay manera de que se cambie el criterio y prime la meritocracia, sobre todo en los cargos que tienen que ver con la decisión del gasto público. Por eso decimos, no requerimos hoy en este contexto a nivel nacional, vemos la situación política, vemos la crisis política y vemos autoridades que dicen estoy aprendiendo a hacer gestión pública. Necesitamos políticos, pero que a la vez también sean técnicos, líderes políticos y técnicos. He recorrido, por ejemplo, todos los distritos de la región Arequipa. Hemos visto la ausencia del Estado en educación, en salud, en seguridad, y qué decir del agro, la ganadería, o mucho menos de la industria, ¿no? El supuesto crecimiento económico que nos hacían creer hace 20 años atrás que estamos igual que los tigres asiáticos, simplemente era pues un tema de incremento de los precios, y a la situación no se supo aprovechar ese mayor ingreso, por lo menos para generar industria. En Arequipa no tenemos industria, está abandonada la región, está atrasada en todo. ¿Y qué va a hacer usted para corregir eso? Nosotros planteamos, primero, reactivación económica. Luego, hay que impulsar mucho el tema de garantizar los derechos fundamentales: educación, salud, seguridad, programas de inclusión social. Dentro de la reactivación económica hay dos frentes que sí o sí tenemos que atacar. Uno, impulsar y fomentar la inversión privada en aquellos megaproyectos, para lo cual el gobierno regional tiene que trabajar en forma articulada con el gobierno nacional y fomentar la inversión internacional. Por ejemplo, Corío, Majes Iguas 2, el tema del aeropuerto internacional de carga, la petroquímica. Y por otro lado, tenemos que garantizar el destrabe de todas estas obras que están paralizadas. Algunas están en arbitraje, otras están en el Poder Judicial. Y bueno, la parte técnica no nos preocupa. Tenemos nosotros los técnicos de Arequipa, del Perú, los contactos internacionales para poder garantizar. Y a partir de ello, entonces, fomentar lo que significa las otras obras. Hay obras que, por ejemplo, en el sector salud, tenemos nosotros 4 hospitales que uno de ellos 2 veces lo han inaugurado y no funciona, porque no concibieron el problema del agua y el desagüe, por mencionar. Pero ¿cómo es posible que haya ocurrido eso, no? Son situaciones... O sea, un hospital que se construye, pero se olvidaron del detalle que no tiene abastecimiento de agua. Ese problema lo tenemos en Chala, por ejemplo. Tenemos el problema en Cotahuasi, en Camaná, en el propio Arequipa. Y a la fecha, si nosotros vemos, eso fue antes de la pandemia. Son más de 7.000 hermanos que han partido a la eternidad por la COVID. Si hubiesen salvado esas vidas, si es que verdaderamente la autoridad hubiese tenido una política de intervención. Pero no es eso. ¿Qué encontramos nosotros, por ejemplo, en salud? Colas inmensas. ¿Por qué? Porque no hay una política en lo que significa la atención del primer nivel. Vamos a los distritos, a las provincias, postas, centros de salud, establecimientos de salud, sin infraestructura, sin equipamiento, sin medicinas, sin profesionales de la salud, y sobre todo no atienden como corresponde. Nosotros, ¿qué le hemos dicho? Vamos a dotarle de infraestructura, equipamiento, medicinas, profesionales de la salud, y que funcionen las 24 horas del día y que tengan la ambulancia. Hay ambulancias que han comprado, por ejemplo en Cotahuasi, en varios distritos, han dejado la ambulancia hace 6 años, 4 años, y no sirve para la zona rural. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los burócratas, los cargos de confianza que se hablaba que no tiene la meritocracia, ¿dónde trabajan? En el escritorio. Y la gerencia moderna del sector público exige que el gerente esté en el campo solucionando los problemas con los actores directos. Ahora, el propio Pedro Franque, cuando fue ministro de Economía, decía que una de las maneras de controlar la corrupción y garantizar eficiencia eran las obras por impuestos.
Es más, en una conversación que tuvimos acá, hablamos de la posibilidad de que no solo se hablan obras por impuestos, sino que se abra la perspectiva, hasta compras por impuestos. O sea, si tienes que hacer alguna compra, ¿por qué no hacerla por impuestos? O sea, los mecanismos o sea, ¿qué empresa se va a robar a sí misma, no? Lo que pasa es que ahí debemos ser claros. Esto no pasa por un mecanismo o modalidad de cómo se ejecuta la obra, sino pasa por el compromiso que tenga el líder. Y ahí es muy sencillo. La pandemia, ¿qué nos ha evidenciado? Uno, cuán frágil es la naturaleza humana, cuán corta es la vida. Y cuando uno parte del más allá, ¿qué cosas materiales se lleva? Nada, todo se queda. Entonces, aquel líder que dice tener vocación de servicio, que evidencie verdaderamente que tiene esa vocación de servicio, porque decir obras por impuestos, hay un techo presupuestal. Tenemos, por ejemplo, los recursos del canon minero, que no todo va a ser obra por impuestos. Entonces, cuando decimos recursos determinados, hay canon, sobrecano, regalías, y mal llamado el tema del canon. Al final, doctor Roel, el tema es, Jorge Nieto hablaba de eso, ¿no? Si el líder es una persona honesta, los delincuentes esconden las uñas. Por supuesto. ¿No? Y ahí está, no se atreven a robar por eso. Y ahí está nuestro símbolo, por ejemplo, del Movimiento Regional de Arequipa, la mano izquierda con el pulgar arriba. Y si vemos los dedos, es un mensaje. No hay uñas. Lucha frontal contra la corrupción. Sin uñas, ¿verdad? No me he dado cuenta. Y tampoco no hay mugre. Entonces, las uñas, o sea, no hay uñas y las manos están limpias. Así es como corresponde. Y entonces vamos a tomar nosotros Ahora, la qué decisión. increíble, ¿no? Alfonso Barrantes decía que el solo hecho de elegir una autoridad que no sea corrupta ya es una revolución en el Perú. Por supuesto. Ya es un cambio. Y si hay la esperanza, como yo lo decía a mis alumnos en la universidad, vengo de trabajar con la comunidad académica porque he ejercido en UNSA, soy docente desde el año 1984, en la San Pablo, en la Católica, y entonces yo siempre lo digo, el presente de los jóvenes, y son los jóvenes los que tienen que pasar a formar parte de la acción para generar compromisos y generar impactos generacionales. Y esa es la mirada, la perspectiva que debemos de trabajar. Mira, por ejemplo, cuando vemos nosotros el tema de educación, ¿qué pasa en la región Arequipa? Los jóvenes terminan su educación secundaria y están migrando a la ciudad. Entonces nos encontramos en las provincias con una sociedad mayor, adulta. Y cuando preguntamos, a ver, mamita, ¿cuántos hijos has tenido? 7 hijos. ¿Y dónde están tus hijos? ¿En Arequipa o en Lima? ¿Y con quién vives? Sola. Y esa es la realidad del campo. Y si vemos la agricultura, abandonada, la ganadería. Por eso hemos tomado, por ejemplo... Vamos a tener, doctor Sánchez, oportunidad de tener otra conversación de todos modos antes de las elecciones. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Le deseo mucha suerte a usted y al movimiento que lidera Yo Arequipa.